Ok. Repito, entonces, las respuestas, o sea, las preguntas que tengan sobre la evaluación recuperativa, aquellos que se estén conectando todavía, las voy a ver al final de la clase, ¿ya? Y sí, ojalá que si ustedes tienen algún reparo al respecto, me lo hagan saber durante el día de hoy, para que podamos definir esto lo antes posible. Ya, entonces ahora vamos a pasar a un capítulo que no sé qué número es. No me acuerdo ya, debe ser como el 5. Entonces esto es... Entonces lo que vamos a hacer ahora es dar un pie atrás, si quieren, en el sentido de que en el caso de espacios de producto interno ya tenemos completamente caracterizados cuáles son los operadores diagonalizables, ¿cierto? Pero sabemos que no todo operador es diagonalizable, entonces nos interesa entender una forma como de relajar la definición de diagonalización, cosa de que cualquier operador sea como factorizable en este sentido, más relajado, ¿ya? Una forma de factorización más relajada era la descomposición en valores singulares, que yo les mencioné que daba una especie de diagonalización y lo van a probar hoy en la ayudantía, ¿ya? Pero esta es otra forma de generalizar la noción de diagonalización. Entonces B va a ser un espacio vectorial finito dimensional sobre los complejos. En todo este capítulo, ya nunca lo voy a repetir porque ya lo dije al principio y tiene que estar súper claro. Todo esto sobre C. Ya. Entonces, la primera parte que vamos a hacer es estudiar la noción de vector propio generalizado. Y operadores nilpotentes. Entonces, ya. Una primera proposición que vamos a ver, ni siquiera vamos a ver las definiciones todavía, pero vamos a ver algunos resultados básicos. Y este resultado sirve como motivación para lo que vamos a ir haciendo más adelante en el capítulo. Entonces, CAT, un operador. Entonces, 0 es igual al ker de t. O sea, perdón, ker de t a la 0, que es la identidad. Después, el ker de la identidad está contenido en el ker de t. El ker de t está contenido en el ker de t cuadrado. Y así sucesivamente. ¿Ok? Para todo, o sea, aquí vamos a tener... Básicamente la afirmación dice que el ker de t a la k está contenido en el ker de t a la k más 1 para todo k en los naturales. ¿Ya? Comentario en el chat. Ah, profe, la última clase quedó pendiente una demostración. Pensé que la había visto. A ver, veamos. A ver, ¿a quién está preguntando? Francisca, estoy
voy a poner ahora la clase anterior. No, esta no es esta es la de la interrogación. Antes de eso. Todo operador positivo. No, esto no, tampoco, nada que ver. Me está fallando la... Ahí sí. Si, Francisca, si me puedes decir qué cosa quedó pendiente, porque creo que lo alcancé a ver todo. Este era el último teorema que vimos, que creo que al principio me equivoqué en la demostración, pero después lo hicimos rápidamente. ¿Aló? Es que se le acaba el tiempo y sacó la pantalla muy rápido y no vi la demostración. Ah, ya, ok, perdón. Está en todo caso, está en el... Hay una carpeta donde yo estoy subiendo clase a clase todos los resultados. O sea, todas estas pantallas. Así que si no la tienes, bueno, me puedes mandar un mail, pero si tienes acceso a ese documento deberías poder ver esto. Esta demostración era muy corta, así que creo que no vale la pena que me ponga a verla ahora de nuevo. Pero obviamente si tienes preguntas, me las puedes hacer, ya sea en clase o por mail. Ok, entonces vamos a demostrar este resultado, que en realidad es súper fácil, pero de hecho me gustaría que pensáramos cómo tratar de demostrar algo de este estilo, si se le ocurre. Entonces, ¿qué harían para tratar de demostrar una cosa del estilo, una afirmación como esta? Posible también que le haya aparecido en algún ejercicio que hicieron estudiando para las interrogaciones anteriores, porque este resultado no ocupa nada específico es como muy básico de la definición del kernel. ¿Inducción? Hagámoslo por inducción en K. Ya. Caso base, K igual 0, ¿cierto? Bueno, eso lo dijimos, que el T a la 0 es la identidad y el ker de la identidad es igual a el 0, ¿verdad? Y eso siempre va a estar incluido en el ker de T, porque el ker de T es un subespacio vectorial. Así que ese caso ya lo tenemos listo. Ya, ahora, ¿cómo hacemos el paso inductivo? K implica K más 1. Nos tomamos el símbolo del kernel y Ya, entonces, hacemos delta a la K más uno, delta a la K por. ya, sea B entonces en el kernel de T a la K. Eso quiere decir que T a la K de B es igual a 0. Y queremos probar de que B pertenece al kernel de T más 1. O sea, lo que tenemos que hacer es evaluar T a la K más 1 de B, ¿verdad? Y esto yo lo puedo, el orden en que aplico los factores es irrelevante. Puedo decir, esto es T por T a la K de B, que ya sé que es 0, y T de 0 como un operador lineal siempre es 0. Listo. ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces si no, bueno, vamos a la siguiente proposición. Una pregunta que les puedo hacer al tiro. ¿Puede seguir este proceso de subespacios encadenados como crecer indefinidamente? No, o sea, No, estamos en dimensión finita, ¿verdad? sí. Porque si las inclusiones son estrictas, los subespacios tienen que crecer en su dimensión de manera estricta. Y todos estos subespacios, o sea, todos estos espacios son subespacios de B, que tiene dimensión n, digamos, ¿verdad? Entonces, en algún momento este proceso tiene que estancarse. Entonces, el siguiente
resultado nos dice justamente eso. Ah, perdón, de la secuencia. Entonces, nuevamente, CAT, un operador, sobre B, y sea M mayor o igual que 0, tal que el kernel de T a la M es igual al kernel de T a la M más 1. Entonces, si alguna vez se estancan estos subespacios, de hecho se van a quedar estancados para siempre. Entonces, etcétera. Nuevamente, ¿se le ocurre cómo tratar de demostrar un resultado de este estilo? Inducción de nuevo, ¿no? Podemos hacerlo por inducción, correcto. Voy a omitir todo el cuento de la inducción porque en este caso quizás es más directo y ya lo hicimos en la demostración anterior, pero por una parte ya sabemos que todos estos subespacios están contenidos, ¿verdad? O sea, ya sabemos que el ker de T a la M está contenido en el ker de T a la M más 1, está contenido en el ker T a la M más 2, etc. Por lo tanto, lo que nos falta es probar las inclusiones reversas, ¿cierto? Así que lo que nos falta probar es que si alguien está en un subespacio T a la M más K más 1, entonces está en el T a la M más K. Algo así, ¿no? Entonces, sea K mayor o igual que 0 y sea B en el ker de T a la M más K más 1. Y voy a tratar de demostrar de que está en el T más M más K solamente. O sea, T a la M más K. Si está en ese kernel, nosotros sabemos que 0 es igual a T a la M más K más 1 de B. Y eso a su vez se puede escribir como T a la M más 1 de T a la K de B. ¿Cierto? Pero yo sé por hipótesis que el kernel de T a la M es igual al kernel de T a la M más 1. O sea, lo que acabo de escribir aquí arriba me dice que T a la K de B pertenece al kernel de T a la M más 1, que yo sé por hipótesis que es igual al kernel de T a la M. ¿Cierto? Y eso implica, entonces, que T a la M de T a la K de B es igual a 0. Es decir, D pertenece al kernel de T a la M más K. Entonces, si se fija, saqué la misma conclusión, pero si no, o sea, lo podríamos haber hecho por inducción, pero aquí no es necesario porque en el fondo la inducción, en cierta manera, como que ya la hicimos en la propiedad anterior. Pero, y ahí probamos la inducción reversa que estábamos buscando. O sea, perdón, quizás mejor para... Voy a decir esto, y la conclusión es que el kernel de T a la M más K contiene al kernel de T a la M más K más 1 para todo K en N. Y eso es lo que queríamos demostrar. Eso es lo que nos faltaba para poder cerrar todas esas inclusiones y convertirlas en igualdades. Ya. ¿Hay preguntas? ¿No? ¿Chat? En el chat sí hay comentarios.
¿A dónde queremos llegar así conceptualmente? ¿Con lo que estamos haciendo, perdón, Sebastián? Sí. Lo que pasa es que, o sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que en el caso complejo siempre existe un vector propio, o sea, siempre existe un valor propio, ¿verdad? Pero no todo operador es diagonalizable. Entonces, no existe una base del espacio dada por vectores propios, por ejemplo. Lo que vamos a descubrir ahora, o sea, un poquito más adelante, es que si uno mira, por ejemplo, el operador t menos lambda veces la identidad y lo empieza a multiplicar consigo mismo, eventualmente uno obtiene algo que sí puede descomponer efectivamente. ¿Ya? No va a ser precisamente valores y vectores propios como quisiéramos, pero van a dar lugar a la noción como de vectores propios generalizados, porque son vectores que no es que pertenezcan al ker de t menos lambda i, pero pertenecen al ker de t menos lambda i a una cierta potencia. Entonces, entender cómo se comportan los kernels de estas potencias va a ser importante para esas conclusiones. Por eso estamos empezando con esto. ¿Ayuda a eso, Sebastián? Sí, ya. Excelente. Entonces, esa es la idea un poco. No podemos obtener la conclusión que quisiéramos con t menos lambda i, pero vamos a poder hacerlo con t menos lambda i a una cierta potencia. Y por ende nos interesa entender qué pasa con el kernel y con la imagen de las potencias de un operador. Ok, entonces un corolario que vamos a deducir era lo que yo les había dicho anteriormente, que es que los kernels se estabilizan. Vale decir, entonces, etcétera. Ahí. Ya. Ok, y bueno, no hay mucho que decir acá, ¿cierto? Ya tenemos todos los ingredientes para lograr este corolario. Entonces, supongamos que no. De hecho, claro, supongamos que no. Entonces, es decir, el kernel de t a la n es a ver, ¿cómo quiero decir esto? Sí, o sea, a ver, es decir que existe, digamos lo siguiente, existe m mayor o igual que n, tal que el kernel de t a la m está estrictamente contenido en el kernel de t a la m más 1. Acuérdense que estos subespacios están siempre anidados, siempre están contenidos uno en el otro, por lo tanto, contradecir la premisa del corolario quiere decir que en el fondo no hay igualdad, pero sí hay una inclusión estricta, ¿verdad? Ahora, si hay una inclusión estricta, por la proposición anterior, tiene que ser que la inclusión se cumplió de manera estricta en todo punto hasta llegar al m, ¿cierto? Porque si hubiera una igualdad entre medio, tendría que esa igualdad obtenerse para todos los espacios sucesivos, en particular para el m-ésimo. Entonces, por la proposición anterior, quiero decir, si esta inclusión es estricta, todas las que vienen antes son estrictas, ¿verdad? O sea, vale decir 0, que es igual al kernel de t a la 0,
está estrictamente contenido en el kernel de T. Y este está estrictamente contenido. De hecho, voy a escribir el estrictamente contenido aquí más grande para que se note, por si la pantalla no se ve muy bien. Estrictamente contenido en el kernel de T cuadrado. Y así sucesivamente, todas estas inclusiones tienen que ser estrictas hasta la m-ésima. Me importa que este paso se entienda. ¿Hay alguna pregunta con respecto al paso que acabo de hacer? Falta un ker de T a la M. Falta el ker. ¿Falta el ker dónde? Ah, en el T a la El M. documento. Eh, ¿Se escucha mal? Hay un comentario en el... ¿No? Ya. Ok. Le falta. Ahí. Ker tiene que ser estricto aquí, T a la M. Ya, ahí sí. Ya, está clarísimo entonces. Pero ¿cuál es el punto? Es que si todas estas inclusiones son estrictas, eso implica que la dimensión de T a la M tiene que ser... o sea, la dimensión de Ker de T a la 0 es 0, ¿verdad? Y esto va creciendo de manera estricta. Entonces, esto tiene que ser mayor o igual a M. Perdón, o sea, no me va a dar una contradicción, necesito que la dimensión del Ker de T a la M más 1 tiene que ser mayor o igual que M más 1. Y es una contradicción porque M más 1 es mayor que N, que es la dimensión de B. ¿Ya? ¿Queda alguna pregunta al respecto? Porque la inclusión estricta implicaba las inclusiones estrictas hacia atrás. Ah, porque fíjate que lo que te dice la proposición esta de estabilidad es que si tú tienes una igualdad en algún punto, esa igualdad siempre se tiene que seguir cumpliendo para cualquier K mayor o igual que M. Entonces, esto que está aquí abajo es como la negación de eso. Si en algún momento tú tienes una inclusión estricta, todos los subespacios hacia atrás tienen que tener su inclusión estricta también. Perfecto. ¿Cómo? O sea, gracias. Ah, ya. O ¿Hay sea, otra al final pregunta? es como que se usa el operador como inclusión estricta en vez de la inclusión con, con igual. O sea, Con igualdad, correcto. Correcto. Sí, y también, o sea, dado que lo primero que probamos es que todos estos subespacios están incluidos entre sí, negar la igualdad implica que la inclusión tiene que ser estricta. Ya. ¿Preguntas? ¿Podría volver a explicar? ¿En qué cosa quieres que vuelva a explicar? ¿La demostración? La demostración. Ya, entonces, vamos, antes de ver la demostración, veamos un poquito lo que hicimos recién. O sea, primero probamos que todos los kernels sucesivos de potencias de T están incluidos entre sí, ¿verdad? En orden creciente. Después lo que probamos es que si en algún punto se alcanza la igualdad entre el kernel de T a la M y el de T a la M más 1, para todos los espacios que vienen después, tienen que siempre tenerse la igualdad. ¿Ya? Como decía antes, negar esta afirmación, y dado que estos subespacios están incluidos entre sí, significa decir lo siguiente, que si en algún momento yo tengo una inclusión estricta entre el kernel de T a la M y el de T a la M más 1, eso implica que todos los subespacios para atrás tienen que tener inclusión estricta. ¿Ya? Y eso es lo clave para la última demostración. ¿Sí? Ya, y no sé, pregunto a Claudio, si hasta aquí estamos bien. ¿Sí? Ya. Entonces,
Entonces la demostración parte así, ya. Supongamos que no. Entonces, si existe algún m mayor o igual que n, donde se tenga inclusión estricta, vamos a ocupar el hecho que acabo de decir. Todos los subespacios que vienen desde el 0 hasta el m más 1 tienen que estar en inclusión estricta. Ahora, si uno hace un cálculo de dimensiones, digamos, lo que tiene es que, al ser las inclusiones estrictas y al ser estos subespacios, la dimensión de todos estos subespacios tiene que ir creciendo de manera estricta. Y partimos con un k igual 0, ¿cierto? Que tiene dimensión 0. Y si hay un crecimiento estricto de la dimensión en cada subespacio, eso implica que cuando llego al m más 1 tengo que tener dimensión al menos m más 1. Y eso es una contradicción porque la dimensión del espacio es n. ¿Sí? ¿Ahora está mejor? Ya. Entonces, claro, como se fijan, estos son, cada uno en sí mismo son resultados relativamente cortos y sencillos, pero conllevan un mensaje que creo que igual es bien útil para entender, o sea, cómo operan estos subespacios. Ya. Una observación que quería hacer, que yo sé que ustedes lo saben, digamos, pero es algo que voy a mencionar por hacer una analogía. No es cierto en general que B se pueda descomponer como suma directa del kernel de T con la imagen de T. De hecho, si ustedes se acuerdan, en alguna ayudantía ustedes probaron que los operadores diagonalizables lo cumplen. ¿Ya? Y probaron algo más fuerte, pero no vamos a entrar en esos detalles. Un operador que cumple una especie de descomposición de este estilo, de hecho, es bastante amigable. Pero lo que vamos a ver es algo parecido en general. Vamos a tener el siguiente resultado. Entonces, teorema. Ya. CAT perteneciente a las lineales con dimensión de B igual a n. Entonces, lo que vamos a tener es que B se descompone en suma directa como el kernel de T a la n y la imagen de T a la n. ¿Ya? Muy parecido a lo que está arriba, pero no para T, sino que para su potencia enésima. Dame un ejemplo quizás antes de ver este teorema. Entonces, ¿hay alguna pregunta quizás con respecto al teorema? Antes de ir al ejemplo. ¿No? Ya, veamos entonces. Consideremos un operador de este estilo, que lo que hace es tomar una tripleta Z1, Z2, Z3 y le aplica 4Z2, 0, 5Z3. Ya. Lo que voy a hacer ahora es verificar que se cumple esta conclusión del teorema para el caso particular de este operador. ¿Ya? Entonces, notemos que, bueno, en primer lugar, ¿cuál es el kernel de T? Si alguien me puede decir al ojo. Z1, Z1,0,0, ¿cierto? O sea, si yo pongo Z1 cualquier valor, no afecta la evaluación de T, ¿cierto?
Por otra parte, si yo escojo Z2 o Z3 distinto de 0, ya inmediatamente la evaluación de T me da distinta de 0. Por lo tanto, como bien dijeron, la única opción para un elemento estar en el KERR tiene que tener una componente 2 y componente 3 iguales a 0. Ya. ¿Cuál es la imagen de T? No, la imagen de T aquí está bien fácil, ¿cierto? Es como, yo puedo poner cualquier cosa acá y cualquier cosa acá, y eso pertenece a la imagen de T. Ahora, la observación en este caso es que fíjense que KERR de T e imagen de T no están en suma directa. ¿Alguien se acuerda por qué no están en suma directa? La intersección no es el cero. La intersección no trivial. En el caso de dos subespacios es una forma fácil de verificar si dos subespacios están en suma directa. Pongámosle aquí si quieren C cruz 0 cruz 0. Y eso es distinto del 0. ¿Verdad? Así que como la intersección es no trivial, no hay suma directa. Ahora, veamos que se cumple para t cubo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es t cuadrado? Esto es igual a t de la evaluación que tenemos ahí arriba, ¿cierto? 4z2, 0, 5z3. Perdón, claro, eso es t cuadrado. Ahora, si yo le vuelvo a aplicar t a este objeto, lo que va a hacer es que va a tomar, fíjense, la segunda coordenada, la multiplica por 4 y eso lo deja en la primera coordenada. Eso me da 0. 0 aparece siempre. Y el 5z3 se vuelve a multiplicar por 5, me queda 25z3. ¿Cierto? Eso implica además que t cubo de z1, z2, z3 es igual a t de t cuadrado y eso, nuevamente hacemos el mismo truco, tomamos 0,025 y le volvemos a aplicar el operador, ¿cierto? Eso me va a dar 0, 0, 125, z3. ¿Hay alguna pregunta en términos de cómo hice estas evaluaciones del operador? El 0 además se puede escribir de infinitas formas como suma. Sí, también esa es otra forma de verlo. Correcto. Perdón, me perdí cuando hicieron esos comentarios. Ya, ¿está claro entonces cómo se evalúa t cubo? Sí, ya, súper. Ahora veamos quién es Kerr de t cubo y quién es imagen de t cubo. ¿Quién es Kerr de t cubo? Bueno, fíjense que yo puedo poner Z1 y Z2 como cualquier cosa y da exactamente lo mismo, ¿verdad? Y lo único importante es que Z3 sea igual a 0. ¿Qué pasa con la imagen de t cubo? ¿Quién me queda aquí? Bueno, es fácil, ¿cierto? O sea, es 0, 0, 0 y cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ahora, por ejemplo, en este caso, sí es cierto que el Kerr de t al cubo intersectado con la imagen de t al cubo me da el 0. Y eso implica que estos dos subespacios están en suma directa. No solo eso, ¿cierto? Sino que además generan todo el espacio. ¿Sí?
Ahora, aquí hay una observación que se podría haber cumplido incluso para t cuadrado. Si se fijan, entre t cuadrado y t cubo ya no hay mucha diferencia. La razón por la que este teorema está escrito con esta descomposición en suma directa para t a la n es porque cuando yo estoy en t a la n ya estoy seguro de que los subespacios se estancaron, en el sentido que yo puse acá arriba. Se estabilizaron. ¿Ya? Pero podría ser que para alguna potencia menor del operador ya se tenga esta descomposición. Como les decía antes, por ejemplo, si t es diagonalizable, esa identidad que tengo ahí se cumple con n igual 1. No es necesario tomar la dimensión, ¿verdad? Entonces, bueno, aprovecho de preguntar si queda alguna duda al respecto y vamos a hacer la demostración del teorema. Ya, si no hay preguntas voy a pasar la demostración. Ok. ¿Qué hacemos para... Perdón. ¿Qué proponen ustedes que hagamos para demostrar el teorema? Acuérdense que aquí hay que demostrar dos cosas. Hay que demostrar que ambos subespacios están en suma directa y que la suma directa es todo B, ¿cierto? Entonces, vamos por partes. Primero, ¿cómo podrían probar que estos dos subespacios están en suma directa? Mirando la intersección. Viéndole. Veamos la intersección, correcto. Eso como son dos subespacios, entonces primero... Ya. Entonces, veamos que están en suma directa. Sea B que pertenece a la intersección de ambos subespacios. ¿Ya? Si yo tengo ambas condiciones que se cumplen a la vez, tengo las siguientes consecuencias. Primero, que t a la n de B tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Porque B está en el kernel. Por otra parte, tiene que existir un U en el espacio tal que B es igual a T de U. ¿Cierto? Eso es porque está en la imagen. Ahora, ¿qué implica eso? Si junto ambos hechos. Profe, debería ser como B es igual a T a la N de T U. a la N de U, toda la razón. T a la N de U. Sí. Y ahora sí, ¿qué implica eso? Implica que 0 es igual a T a la N de T a la N de U. ¿Verdad? Por lo tanto, U pertenece al kernel de T a la N. Perdón, kernel de T a la 2N. Pero por el corolario que habíamos dicho antes, el kernel de T a la 2N es igual al kernel de T a la N. ¿Cierto? Ahora, eso implica que T a la N de U, o sea, 0 es igual a T a la N de U, y habíamos dicho por hipótesis que T a la N de U es B. Así que B igual a 0. Que era lo que queríamos demostrar. ¿Ya? Entonces la conclusión de esto es que quiero de T a la N está en suma directa con imagen de T a la N. Probamos la primera parte. Ahora tenemos que ver que B es igual a esta suma directa.
Ya, y aquí les pregunto nuevamente, ¿qué proponen hacer? TNI. TNI, ya, vamos bien. Entonces, ¿cuál es la dimensión de este subespacio? Como están en suma directa, acuérdense que la dimensión de la suma directa es la suma de las dimensiones, ¿verdad? Y como alguien dijo por ahí, bueno, la dimensión del kernel de tala n más la dimensión de la imagen de tala n es la dimensión de B por el teorema del núcleo imagen. Y con eso estamos listos, porque si ambos espacios tienen la misma dimensión, y yo sé claramente que este subespacio está contenido en B, entonces necesariamente tienen que ser iguales. Ya. Si ustedes se fijan, todo lo que hemos hecho hasta ahora es materia de la I1, ¿verdad? No digo con esto que sea fácil, pero podríamos habérselo preguntado en alguna tarea o en la interrogación. Ahora, todo esto da pie a desarrollar la teoría de los vectores propios generalizados, ¿ya? Que es lo que queremos hacer, la intersección. Supongo que estáis preguntando ahí cuando pregunté por la demostración. Sí, al final lo hicimos así. Ya. ¿Quién alguna pregunta? Ya. Entonces, bueno, esto ya con estos resultados ya podemos empezar a hablar de vectores propios generalizados. Em, Entonces, bueno, aquí primero un preámbulo. Entonces, ya sabemos que existen operadores no diagonalizables. Em, Esto indica que los vectores propios no bastan para caracterizarlos. ¿Me dan un segundo? Ya. Claro, y eso es algo que he insistido harto, ¿cierto? Cuando un operador es diagonalizable, todo es bonito, digamos, pero la pregunta es, ¿qué hacemos cuando ahora tenemos operadores no diagonalizables? Igual queremos estudiarlo. Entonces, eh, lo que vamos a tratar de hacer ahora, nosotros sabemos sí que siempre un espacio vectorial puede ser descompuesto en subespacios invariantes. Eso sí lo hicimos. Entonces, de lo que nos vamos a aferrar ahora es la idea de cómo los subespacios invariantes nos sirven para quizás descomponer un operador. ¿Ok? Entonces, ya.
Entonces, nosotros habíamos dicho, siempre podemos descomponer B en U sub 1 más suma directa U sub M, donde cada UJ es un subespacio invariante bajo T, ¿cierto? En el caso que tenemos suerte, todos estos subespacios tienen dimensión 1 y en ese caso es diagonalizable. Entonces, quizás vale la pena aquí tomarse un momentito y pensar, bueno, si T es no diagonalizable, pero tenemos un subespacio invariante, eso implica que cada vez que yo tomo un vector U en ese subespacio y le aplico sucesivamente T, me quedo en ese subespacio, ¿verdad? Entonces, pensándolo, estoy como en esta situación en la que estaba describiendo aquí al principio del capítulo, de que tengo, cuando yo restringo el operador a un subespacio invariante, me quedo adentro, pero eventualmente esos kernels se estancan, ¿verdad? Así que para alguna potencia del operador, voy a tener que este vector va a ser tal que, por ejemplo, t menos lambda veces la identidad, donde lambda es el valor, es un valor propio. Perdón, ¿qué estoy diciendo? Sí, eso no lo hemos visto hasta ahora, pero lo vamos a ver, digamos, de que para algún lambda va a ocurrir que t menos lambda veces la identidad, a alguna potencia, va a hacer que este vector eventualmente caiga en cero, ¿ya? Y eso va a ser la noción de vector propio generalizado que vamos a considerar. Pero si se fijan, lo que quería insistir es que, claro, cuando yo tengo subespacios invariantes no triviales, no puedo esperar que t menos lambda i veces lambda veces la identidad de b sea igual a 0, pero para alguna potencia de este sí se debería cumplir, ¿ya? Y eso es lo que nos vamos a concentrar ahora. ¿Qué implica eso en términos de cómo se ve la matriz representante y qué propiedades puedo explotar a estos vectores propios generalizados? Es lo que nos vamos a concentrar ahora. Bueno, pero siguiendo en el caso diagonalizable, en ese caso teníamos que B se podía escribir como ¿verdad? Y esos eran los subespacios propios. Ya. Así que, bueno, en ese caso sencillo uno obtiene una buena descomposición del espacio. Veamos entonces ahora la definición más general. Entonces, sea T un operador y lambda valor propio de T. Claro, entonces, un vector B en B se llama vector propio generalizado de T si, perdón, asociado a lambda, ¿sí? B es distinto de 0 y T menos lambda veces la identidad a alguna potencia J de B es igual a 0. Para algún entero positivo
J. Ya, entonces, como les decía, la intuición aquí es que lo que yo espero, fíjense que los subespacios invariantes igual tienen valores propios asociados, ¿verdad? Porque cuando yo restringo un operador en un subespacio del cual es invariante, puedo aplicarle el teorema de existencia de valores propios. Entonces, siempre va a existir un valor propio ahí. Ahora, dado ese valor propio, ¿qué implicancias tiene para el subespacio invariante? Bueno, lo que vamos a ver es que eso va a implicar que existen vectores propios generalizados, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta con respecto a la definición? ¿Esto es para caso finito o también para infinito dimensional? Uno puede considerar la definición para el caso infinito dimensional, pero muchas cosas empiezan a fallar. Lamentablemente, o sea, hay todo un área de la matemática que se llama teoría espectral, que se preocupa de estudiar qué es lo que pasa con valores y vectores propios, etcétera, digamos, y valores vectores propios generalizados en el caso de espacios de dimensión infinita. Pero muchas cosas que vamos a decir acá van a fallar, ¿ok? Por lo tanto, uno necesita analizarlo más caso a caso, de hecho. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Bueno, si no la hay, entonces continuemos. Una observación que es muy básica, pero por si surge la duda, prefiero clarificarlo. No existe una noción de valor propio generalizado. ¿Ok? Si se fijan, yo estoy condicionando la definición de vector propio generalizado a un valor propio, a secas. No estoy redefiniendo lo que significa un valor propio. ¿Por qué digo esto? Es porque, o sea, lo que uno pensaría para tratar de definir un valor propio generalizado debería ser como lo análogo, ¿no? Que t menos lambda i a una cierta potencia es no inyectivo. Por ejemplo, ¿cierto? O que el kernel sea no trivial. Y eso implicaría, dado que, o sea, este operador no es inyectivo, sí, solo si este operador no es inyectivo. Y eso implicaría entonces que lambda es valor propio de t. ¿Por qué digo esta equivalencia entre la inyectividad de ambos operadores? Es porque acuérdense que estamos en dimensión finita, por lo tanto ser inyectivo es lo mismo que ser sobreyectivo y es lo mismo que ser biyectivo. O sea, estamos hablando de, podrían poner aquí arriba, invertible. Y aquí también podrían poner invertible. Esto es consecuencia del teorema del núcleo imagen. Si tengo que este operador es invertible, bueno, sus potencias también van a ser invertibles, ¿verdad? Así que ocupando el contrarrecíproco de esa implicancia, tengo lo que acabo de escribir ahí arriba. O sea, aquí quiero decir. Esa implicancia de la primera. Esta. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿No? Lo puedes repetir, que como que pesqué después y dice la definición de valor propio generalizado no tiene sentido, entonces como Ya, es sí, sí, raro. sí. A ver, voy a explicar lo que tengo escrito aquí. Digamos. Fíjate que, y esto lo voy a dejar y lo voy a borrar porque es algo que hemos hecho varias veces. Si yo digo que t menos lambda i es invertible,
Eso implica que sus potencias también son invertibles, ¿verdad? Para todo J. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque la composición de operador invertible es un operador invertible. Ahora, si tú tomas la contrarrecíproca de esta afirmación, tiene exactamente lo que yo estoy poniendo acá arriba. ¿Verdad? Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que si, de hecho, dejémoslo como invertible para que no, porque da lo mismo, como dije, insisto, da lo mismo si uno dice inyectivo, sobreyectivo o biyectivo, en el caso de dimensión finita, y cuando estamos hablando de operadores. Entonces, si uno tratara de definir como la noción de valor propio generalizado en términos de una potencia, en realidad uno eventualmente cae en el hecho de que lambda tiene que ser valor propio de t. Por eso quiero decir que la definición de valor propio generalizado no tiene sentido. ¿Eso clarifica la observación? Un poco. Poco. Eh, pero veamos, o sea, ¿qué cosa está como medio confuso aquí de lo que estoy diciendo? O sea, al final simplemente nos interesa que se cumpla la función, como la ecuación que puso en la definición, como darle más vuelta como en la intuición, como que eso es lo que no tiene sentido. No, no, esta ecuación que pusimos acá tiene perfecto sentido. Lo que estoy No, no, sí, diciendo pues es eso que, sí. claro, lo que estoy diciendo es que en el fondo, o sea, esa definición como está escrita ahí podría influir en quién es lambda y en quién es b, ¿cierto? Porque, bueno, aparecen ahí, digamos. Lo que yo estoy diciendo es que los únicos lambda posibles para los cuales se puede cumplir algo de este estilo es cuando lambda es un valor propio de t. Y eso Ah, implica que ya, en realidad esta definición nueva que estoy considerando como de valor y vector propio generalizado solamente, o sea, solamente aplica lambdas que ya son valores propios. Y lo que puede cambiar son los b. Los b sí que cambian de acuerdo a esa potencia que estoy tomando. Tengo un comentario más filosófico si quieren que práctico, digamos, pero no sé, siempre a alguien le puede surgir la duda de por qué no estoy redefiniendo lambda, digamos. ¿Sí? sí, Bueno, pero si gracias. quieren, no nos preocupemos tanto por esto, digamos, y veamos, porque cuando empiecen a ver ejercicio y a familiarizarse con la noción, se van a dar cuenta que en realidad, eh, claro, los vectores cambian, pero los valores propios siguen siendo los mismos de antes. Ya. Y como antes, bueno, si teníamos vectores propios generalizados, también podemos tener subespacios propios, ¿cierto? O espacios propios generalizados. Entonces, ya.
Entonces estoy definiendo ahora espacio propio generalizado como el conjunto de vectores propios generalizados más el 0. ¿Ya? Ahora, si ustedes se acuerdan, en el caso de valores y vectores propios como tradicional, ¿por qué teníamos el hecho de que los vectores propios definían un subespacio cuando yo le agregaba el 0? ¿No sería lambda en C? En la definición de espacio propio generalizado, perdón, sí, esto es C. Sí. O sea, la definición podría uno considerarla en general, pero en este capítulo estamos hablando de C, así que dejémoslo en C nomás. ¿Ya? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ah, perdón, ya. Entonces, en el caso de espacios propios, ¿cierto? Nosotros sabemos que un espacio propio asociado a un valor propio, o correspondiente a un valor propio, es un subespacio vectorial. ¿Cierto? O sea, lo que estoy diciendo es que E de lambda t es subespacio vectorial de B, siempre, ¿verdad? ¿Por qué es eso? ¿Alguien me puede dar una explicación muy sencilla? Ahí Gabriel dice, es un kernel. Ah, sí, ya, gracias, no pude ver el chat. Pero sí, porque es un kernel de t menos lambda veces la identidad. Y eso siempre es un subespacio. Entonces la pregunta que surge ahora es, bueno, ¿es el subespacio propio generalizado subespacio vectorial de B? Fíjense que la definición no lo clarifica, ¿verdad? Sin embargo, le pusimos el nombre espacio, así que de alguna manera uno debería poder justificar que corresponde a un subespacio vectorial. ¿Ya? Eso es lo que queremos demostrar ahora. Entonces vamos a demostrar que ese G de lambda t efectivamente es un subespacio. Lo voy a dejar anotado aquí igual porque es una pregunta válida. Entonces, es de B. ¿Ya? Y ahora vamos a ver que sí. Entonces, notar además que el espacio propio siempre está contenido en el espacio propio generalizado. Porque el espacio propio viene dado por aquellos vectores B tales que t menos lambda veces la identidad 0. O sea, se cumple la condición del espacio propio generalizado con j igual a 1. ¿Ya? Pero esto es algo más grande en general. Entonces, proposición. Caracterización. De su espacio propio generalizado. Que dice lo siguiente. CAT, transformación lineal, o sea, operador, y lambda en C. Voy a dejar todo escrito en C porque este capítulo es en C, pero igual me gustaría insistir que en el fondo, a menos que ocupemos el teorema de existencia de valores propios o algo del estilo, igual estas cosas, todas las que estamos haciendo, las definiciones al menos se extienden al caso real. ¿Ya? Algunas consecuencias no se van a cumplir, pero esas, ustedes saben qué teoremas requieren que estemos en el caso complejo. ¿Ya? Entonces, g de lambda, t es igual al kernel de t menos lambda veces la identidad a la potencia dimensión de b. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice este teorema es que no necesitamos mirar la condición de vector propio generalizado para una potencia arbitraria j. Nos basta con mirar la potencia dimensión de b.
Y ya se pueden imaginar de dónde viene ese hecho, digamos. Viene del hecho de que estos kernels se estancan cuando yo miro n igual dimensión de b. ¿Ya? Así que, en particular, esto implica que el subespacio propio generalizado es un subespacio vectorial de B. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Lambda es un valor propio, ¿verdad? Lambda es un... O sea, no tiene por qué serlo, pero en el caso en que no lo sea, si te fijas, t menos lambda i va a ser invertible, por lo tanto el kernel va a ser trivial. Ya. Igual que como pasaba con los espacios propios. Ya, veámosla. No sé, ¿hay otra pregunta? No, pero o sea, tenéis razón que cuando yo lo escribí... Sí, bueno, no, la definición de espacio propio no obliga a que lambda sea un valor propio. Pero claro, cuando no lo es va a ser trivial. Ese es el punto. Ya. Entonces, para demostrar esto, vamos a decir lo siguiente. En primer lugar, claramente, el kernel de t menos lambda veces la identidad a la dimensión de b está contenido en el espacio propio generalizado. ¿Por qué? Porque, bueno, la condición de estar en ese kernel implica que se cumple esto que está aquí arriba con j igual dimensión de b. ¿Sí? Entonces lo que nos falta es probar la otra inclusión. Nos falta probar la inclusión en esta dirección. ¿Ya? Vamos a decir entonces sea b perteneciente a g de lambda t. Luego existe j mayor o igual que 1, tal que b pertenece al kernel de t menos lambda veces identidad a la potencia j. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo probamos que está en ese kernel específico? Bueno, en primer lugar, vamos a ocupar los teoremas que usamos antes. Si j es menor o igual que la dimensión de b, entonces podemos usar el hecho de que estos subespacios están anidados. Y con eso estamos listos, ¿cierto? Ahora, pregunta, ¿qué pasa si j es mayor que la dimensión de b? Si a alguien se le ocurre. Son iguales. Son iguales porque lo probamos en un corolario anterior. Ahora, no me acuerdo cuál era, pero veamos. Corolario de los kernels se estabilizan. Ya, y con eso terminamos. Entonces, demostramos que g de lambda t es igual al kernel de t menos lambda veces la identidad. Aquí me faltaba una identidad. Ya, ¿queda alguna pregunta? Estoy justo en la hora, pero por mientras voy a parar la grabación.